Vamos a conversar sobre esta pregunta con Gonzalo Banda, analista político, a quien ya tenemos en comunicación. ¿Cómo está, señor Banda? A ver, le doy la bienvenida y arranco con la pregunta. ¿Para qué o qué son los equipos técnicos? ¿Por qué se dice o por qué el señor Castillo dice que son cosa del pasado? Aclárenos, por favor. Bueno, yo creo que el señor Castillo está siendo, está siendo el peor enemigo de Castillo, ¿no? Uno creía que la campaña podía, tal vez las encuestas le iban a hacer algún tipo de autocrítica, pero esta declaración es una declaración desafortunada, ¿no? Porque los equipos técnicos, es verdad que ciertamente a veces van cambiando, ¿no? Cuando uno entra al gobierno, ¿no? Pero por lo menos te hablan de la seriedad con la que el candidato quiere afrontar ese último tramo de la campaña, ¿no? De acuerdo. Y eso es algo que no lo estamos viendo en este momento en el señor Castillo. Yo le hago una pregunta que probablemente suene muy básica, ¿no? Le pregunto qué son los equipos técnicos porque quizá es importante ir a las definiciones precisamente más sencillas, que están, que uno piensa que ya están altamente definidas y que su importancia está sentada, pero con la ligereza que se ha abordado el valor de los equipos técnicos. También en otros momentos se ha hablado, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, a quien ahora el señor Castillo está acudiendo para poder cautelar la defensa de su derecho a la vida, en otro momento del Tribunal Constitucional, ya también del Congreso. Entonces, por eso partía con esa pregunta, porque quizá es importante ahora mismo que todos los peruanos entendamos el valor, no solo de las instituciones, sino también del equipo que debe respaldar o no la gestión de un futuro gobierno. Sí, más allá de cuál sea su plan, ¿no? Si él quiere defender su plan, que es válido, las ideas que él quiera defenderlas, esas ideas tienen que ir acompañadas de un equipo que le dé credibilidad. Aunque este no sea compartido por el establishment económico, político, ¿sí? Ese equipo por lo menos tiene que generar certeza, incluso con sus votantes, de que va a poder cumplir las reformas que él quiere hacer, ¿no? Porque después lo que vamos a ver, pues, cuando el candidato sea gobierno es tal vez una suerte de improvisación. Y eso es lo que no tenemos que como electores exigirle a nuestros candidatos, ¿no? Y creo que cuando él confunde mucho el tema de que los equipos técnicos se han interpretado como repartijas en el pasado, él lo asocia mucho todavía al dirigente de protesta que ve, pues, a esta ala tecnocrática como enemiga de las luchas sindicales, ¿no? Y eso creo que no le hace bien, ¿no? Porque él debería presentar al equipo que va a defender ese plan, aunque muchos lo critiquen, ese plan que él pretende hacer realidad, tendría que tener algún tipo de soporte técnico que lo haga realidad, creíble. De acuerdo. Bien, pero lo cierto es que hasta ahora no sabemos, por ejemplo, el carácter o la tendencia que tendrá un futuro presidente del Consejo de Ministros en un probable gobierno de Perú Libre. Y esta frase, ¿no?, de que los equipos técnicos son cosa del pasado, ¿acaso revelan una contradicción sobre las afirmaciones desde hace unos días, hace 2 días quizá, en el que decía no voy a exponer a mi equipo? Soy más clara. ¿Quiere decir que nunca tuvo un equipo? No lo sabemos, ¿no? Tal vez esto está en el fuero interno del candidato Castillo. Acordémonos que en esta parte de la campaña cualquier desliz puede costarte 1 o 2 puntos y sacarte de la elección. Yo lo que creo que sí se revela una falta de contacto con la realidad, ¿no? Creo que él sigue pensando en una campaña muy artesanal, una campaña de un candidato que está dispuesto, digamos, a llegar a Palacio de Gobierno con la misma agenda con la que llegó a liderar la primera vuelta, pero se olvida que en esta campaña la luz pública solo está puesta sobre 2 candidatos. Entonces, cualquier declaración que vaya a hacer el candidato va a terminar afectándolo. Y eso es algo que no lo estamos viendo entender. A mí lo que me llama la atención es esa falta de conexión a veces con la realidad, ¿no? Porque muchos de los votantes que no van a votar por Keiko Fujimori, lo único que estarían esperando de él es un mínimo de planificación. Yo no estoy hablando ya de equipos tecnocráticos gigantes, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de coordinación. Y el señor Castillo no les está mostrando eso, ¿no? Sino al contrario.
y ese puede ser un mensaje que lo perjudique. Yo no sé si vaya a favorecer mucho a Keiko Fujimori, pero sí me parece que no va a aumentar mucho su intención de voto. De acuerdo, porque en realidad si sumamos el blanco, nulo, el no iré a votar, el ninguno me gusta, todos ellos suman más porcentaje en la última encuesta, por ejemplo, de IEP, que la intención de voto que tiene la señora Keiko Fujimori. Y sería el porcentaje de votantes que tendrían que ser, digamos, ahora parte del público objetivo de los candidatos. Aunque también ha habido detrimento de la votación a favor del señor Castillo y más bien para yéndose estos votos a la señora Keiko Fujimori. Esta indefinición en cuanto a los debates, ahora mismo, ¿a quién le está jugando a favor? Incluso proponer un debate en la puerta del penal, luego decir, no, ya no quiero, mejor con los papás, con tu papá, mi mamá, y después tampoco definir si van a los debates del Jurado Nacional, que ya no son 4, que serían 2. Es la ridiculización de la política, ¿no? Es cuando los candidatos se encargan de hacer pues una escena grotesca para que eso ocupe los titulares, ¿no? Yo hace unos días decía, imagínense el titular en la prensa extranjera, ¿no? Candidatos debaten en puerta de un penal, ¿no? ¿Cómo quedamos como país, ¿no? Y creo que en este ejercicio de retórica, de proponer cosas y rechazar cosas, me parece que el candidato Castillo no está midiendo el alcance que está teniendo sus palabras, ¿no? Porque lanza desafíos que luego son cogidos, que yo creo que no de un modo tan responsable por la candidata Fujimori, pero él lanza los desafíos y luego queda un poco desairado. Entonces, en esa escena final, parece ser que los dos candidatos contribuyen a esta especie de informalización de la política, ¿no? Pero él queda, me parece, como el candidato que lanza una idea y cuando la otra candidata se la coge, pues queda un poco desubicado, ¿no? Y creo que no le hace bien ni en la propuesta de Castillo ni esta especie de confrontación que está teniendo Keiko Fujimori, ¿no? No le hace bien a la institucionalidad en general en un país que no tiene institución. Está apelando la señora Fujimori, digamos, a este ánimo de pechador, ¿no? Que puede gustarle a una parte de la población porque asume, digamos, este reto, además provocador, en la puerta de un penal, cuando obviamente esto es porque ella estuvo allí. Pero quizá no se está pensando tampoco en el otro porcentaje de la población penitenciaria que no tiene acusación, guste o no, suene bonito o no suene bonito, pero que es parte de la realidad. Sí, porque, a ver, sucede que en ese escenario la percepción pública está que tal vez Keiko Fujimori no se corrió de ningún debate. ¿Sí? Y la percepción pública es que Castillo fue empujado al debate en Chota, digamos, ¿no? Y en este debate, donde él incluso ha cometido varios errores, no solamente el hecho de decir que vaya a ser en Santa Mónica, sino luego haber dicho que tenía que ser con la presencia de los padres. Sí. O sea, creo que son errores manifiestos que un candidato que esté en segunda vuelta no se puede permitir, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo y estoy convencido que una gran parte de ese votante nulo, blanco, viciado, ¿sí? Seguramente no va a votar por Keiko Fujimori y lo único que estaría esperando de Castillo es un gesto mínimo que lo pudiese convencer. Pero bueno, el señor Castillo está tirando todas a la tribuna, ¿no? No, y además que hay que recordar el ausentismo que hubo para esta elección, que fue casi, ¿no? Casi del 30% y que podría repetirse en este caso y finalmente definir otros el voto nuevamente en la cola, como sucede en muchas ocasiones. Y con todos esos dimes y diretes, señor Banda, no hablamos de las propuestas prácticamente, que es lo que esperaríamos en los debates que tendrían que ya haberse empezado a dar. Falta menos de un mes y de lo que más se habla es finalmente de quién dijo dónde ese debate, de que no se define, que ahora hablamos de que el equipo técnico es parte del pasado. Esos indecisos a los que usted hace alusión. El blanco nulo, que es más de un 21%, el no decide, no precisa, que es más de un 8%, y el que incluso dice no voy a ir a votar probablemente, que es casi 4%. ¿Qué les hace falta? ¿Por qué no se van ni por un lado ni por el otro? ¿Qué es lo que necesitan escuchar? Lo que pasa es que como estamos viendo que los dos candidatos se están enfrascando en una disputa verbal, ¿no? En desafíos pues callejeros, ¿no? El debate público no eleva.
¿Por qué? Ya. Porque los grandes temas, ¿no? Reactivación económica, pandemia, no pasan a estar dentro del centro del debate público porque los dos candidatos lo van llevando De por ese acuerdo. canal. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Sabes por qué? Porque a mí, más allá de lo anecdótico, si es en el penal, si quieren hacerlo en Sí. un parque, donde quieran que hacerlo, creo que por lo menos, ¿sí? Deberían estar de acuerdo ya en debatir y proponer unas 3 o 4 temas que brinden alguna solución a los dramas que tenemos hoy en día. Y eso es lo que a mí me parece más condenable de toda esta escena. Toda esta Ujú. escena es horrible, ¿sí? Es un escenario atroz, ¿no? Después de la crisis económica y la crisis política. ¿Por qué? Porque lo que merecemos como ciudadanos no solamente es un mejor debate, no Sí. merecemos por lo menos que los candidatos se pongan el alma y en lugar de estarse mandando puyazos cada vez que pueden, logren convencer a la ciudadanía. Creo que todavía no se dan cuenta que ellos, por mucha parte de la ciudadanía, son rechazados. Entonces están en esta guerra y en esa guerra pues Ujú. están fragmentando más a la sociedad, Sí. fragmentando más al Perú y no se está contribuyendo pues a la calidad de la democracia en el Es Perú, verdad, ¿no? porque lo veíamos incluso en alguna de las encuestas que la mitad por lo menos de cada una, del total de los votantes por cada uno, se iba con este candidato o con la candidata porque no querían votar por la otra, no porque estaban convencidos de sus planteamientos, sino porque había un anti muy marcado para los otros contendores. Ahora, lo cierto es que mientras que en algún momento hubo una brecha de 20%, esa se va cortando, pero más en favor de la candidata Fujimori. Eso es lo que dicen los números, por lo menos. Entonces, ¿qué es, además de lo que ya hemos mencionado, lo que está jugando en contra del candidato Castillo? Y aprovecho para preguntarle sobre las sombras, ¿no? Por un lado el señor Cerrón, por otro lado también la actitud, el accionar de la bancada fujimorista. Entonces, para que nos dé las precisiones sobre ello, sobre su Sí, análisis. el gran aliado de Castillo es el antifujimorismo, ¿no? Y Sí. también el antiqueiquismo, ¿no? Que él no está sabiendo capitalizar de manera correcta, creo yo. ¿Y por qué? Porque él está tratando de llevar la campaña de una manera muy improvisada. Lo que queda claro es que tal vez en el cierre de campaña, donde el candidato tiene que tener una estructura, un comando de campaña más centralizado, voceros, equipo técnico, donde las complejidades de la elección te van arrimando hacia una racionalización del voto, porque hacia las últimas semanas el votante va comenzando a tomar ya partido, ya pero no tanto por el miedo, sino contemplando el escenario que va a venir el 28 de julio de 2021, ¿no? Se va volviendo un poquito más consciente de eso y va tomando una postura. Entonces el señor Castillo está desviando la atención pública por temas que parecen ridículos. Entonces creo que él mismo está mostrando debilidades que obedecen, uno, a la ausencia tal vez de ese aparato de campaña que debería acompañar a un candidato. Y creo que eso es lo que abona en favor de Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori ha recibido un gran respaldo ya de un sector importante de la ciudadanía, ¿no? Especialmente en Lima, que decidió, digamos, creerle a pesar de todos los miedos que despierta. Y creo que Castillo, en lugar de canalizar ese voto antifujimorista, lo va perdiendo, no tanto por las virtudes de Keiko Fujimori, sino por los errores de Castillo. Y creo que Ya. Keiko tiene un gran desafío, ¿no? Porque si bien en la foto parece como que se está acercando, lo que pasa es que ya ha recibido todos los apoyos políticos que puede haber Mm. recibido y gran parte de la opinión pública está a favor de ella. Y eso Sí, todavía no le está bastando, ¿no? Todavía hay un bolsón resistente. Y a mí la duda que me queda es cómo va a responder el antifujimorismo popular. de No, acuerdo. no hablo del antifujimorismo intelectual, que creo que eso está un poquito dejado de lado en esta campaña, sino el antifujimorismo popular que todavía no se ha movilizado, pero que al ver tal vez a Keiko Fujimori acercándose puede comenzar a movilizarse. Y permítame avanzar un poquito hacia el futuro, porque ya empezó a hablarse de Somos Perú, aunque el señor Daniel Salaverry ha dicho que no ha tenido ningún acuerdo ni conversación con el señor Pedro Castillo. En su cuenta de Twitter lo ha mencionado hace unos minutos, pero tenemos que hablar también del factor Martín Vizcarra, que ha sido, aunque no como en otros años, el candidato más votado para el Congreso. Entonces,
Además, a pesar de la inhabilitación y los cuestionamientos, ¿tendrá algún factor importante de inclinar la balanza o inclinarse para uno u otro candidato, inclinará la balanza suficientemente? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en el Perú uno no puede decir hasta cierto punto qué alianzas le convienen. Lo que pasa es que en el Perú no hay pues ese voto de endose, ¿no? De arrastre popular, ¿no? Claro. Donde un candidato dice, voten por aquí y automáticamente todos sus seguidores van a votar. Tal vez Víctor Raúl Laya de la Torre pues fue el último político que tuvo esa capacidad de movilización de voto, ¿no? Pero hay que ver que también Vizcarra, a pesar de los escándalos, sí tiene un capital político, ¿no? Claro, no sé si ese capital político le convenga a Castillo, porque Castillo es el candidato antisistema y el candidato populista. Y el populismo tiene un rasgo fundamental, es una crítica contra la élite política que ha gobernado. Élite política y élite económica. Pero es relativo, señor Banda. Es parte de esa élite. No, es relativo porque... Entonces no lo vería muy creíble en ese sentido, ¿no? Porque si Castillo ha criticado, digamos, a esa élite corrupta que se ha aprovechado del Perú, pues me parecería un poquito incoherente que se una con una parte de esa élite política. De acuerdo, pero también cuestionaba a Juntos por el Perú en la primera vuelta, también cuestionaba a la señora Verónica Mendoza, hablaban también de este doble rasero con el que ella había, según sus términos, según los términos de Perú Libre, había actuado, ¿no? Y en el otro caso, el señor Martín Vizcarra no parece que fuera a inclinarse por Keiko Fujimori si es que hablamos de esta forma en la que se han llevado el Ejecutivo y el Congreso, que tenía mayoría fujimorista. Sí, pero en el caso de Verónica Mendoza me parece que sí hay coincidencias programáticas, ¿sí? Yo creo que más allá de lo que haya sucedido en ellos en la primera vuelta, creo que sí hay coincidencias programáticas. Es como lo que le pasa a López Aliaga con Keiko Fujimori o a Hernando de Soto con Keiko Fujimori, que podrían haberse criticado duramente en primera vuelta, pero tienen coincidencias programáticas. En el caso de Verónica Mendoza y Pedro Castillo, es cierto que Perú Libre puede haber expresado críticas bastante duras contra Verónica Mendoza, pero también es cierto que programáticamente muchos de los ejes de gobierno pueden tener mucha similitud. Entonces, allí no me parece el más extraño, ¿no? Más extraño me parecería el apoyo de Vizcarra en este momento, ¿no? No sé si lo perjudicaría. Pero desde la perspectiva de Perú Libre o Pedro Castillo, pero desde la perspectiva del expresidente de la República, ¿usted a dónde considera que puede inclinarse? ¿Te refieres al apoyo de Vizcarra? Sí, ciertamente, si Vizcarra apoyaría... No lo sé, creo que con Keiko Fujimori creíble no sería, porque su enfrentamiento fue público en el Congreso, ¿no? Él disputó contra esa mayoría opositora fujimorista cerró y cerró el Congreso, ¿no? De acuerdo. Sería difícil, ¿no? Digamos que no sería creíble que él apoye a Keiko Fujimori, pero yo no sé si el apoyo de Martín Vizcarra en este momento le va a sumar algo a Castillo, ¿no? Tal vez un par de puntos o 3 puntos, pero hay que ver cuánto pierde también, porque de nuevo, Castillo es el candidato antipolítico tradicional. Entonces, si se junta con Vizcarra, estaría representando al político tradicional, y eso es algo que debería evaluarlo muy cuidadosamente su equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el señor Martín Vizcarra más adelante, porque ya ha empezado a opinar de las propuestas de los candidatos y tiene sus cuestionamientos para ambos. Ahora, los bolsones electorales, señor Banda, ¿hacia dónde además tendrían que trabajar según la necesidad de votación los candidatos? ¿Cómo ve usted, aparte de Lima, que tiene un gran porcentaje, el norte, el sur, el centro, que además, y el oriente también, que está inclinado en buenos porcentajes según al señor Castillo? Sí, lo que hemos visto es que por lo menos en la primera parte de la campaña, esta campaña era una campaña muy territorial, ¿no? Las regiones votando en contra de lo que votaba Lima. Esas diferencias se han ido acortando en la campaña. Ya algunas empresas encuestadoras dan un empate técnico en el norte y un empate técnico en la selva peruana, incluso con una ligera predominancia de Keiko Fujimori. Lo que a mí me parece es que en esos sectores el fujimorismo seguramente tiene que aprovechar para ganar un poco más de distancia,
porque me parece que Castillo inicia ya su recorrido por el sur peruano esta semana y la semana que viene. Ajá. Y seguramente eso le va a reportar un caudal de votos mayor. Sin embargo, Castillo ha dilapidado mucho de su capital político en el norte peruano y en el centro fundamentalmente, ¿no? Creo que es allí donde Castillo, si bien hemos entendido que su disputa territorial fue muy buena, está perdiendo un paso, ¿no? El sur sigue siendo una región que sigue brindándole un respaldo mayoritario a Castillo, pero hay que ver si estos deslices que está cometiendo no le cuestan, ¿no? En todo caso, si Keiko apuesta por una estrategia, creo yo que es la estrategia de recuperar el norte, ¿no? Creo que ella está convencida que puede recuperar el norte un poco, y por lo menos no salir tan perjudicada del sur y del centro del Perú, ¿no? De acuerdo. Si hace eso Keiko Fujimori, casi tiene la elección más o menos encaminada. Y Castillo sí. tiene que comenzar a recuperar esos votos que perdió en Lima y que ha perdido en el norte, ¿no? Entonces no puede descansar tranquilo y alejarse de la capital. Necesita acá también hacer un trabajo fuerte. No, recordemos que a Humala, muchos de los asesores que vinieron en esa segunda vuelta con Keiko Fujimori, lo que le dijeron que está bien, que él podía permitirse perder en Lima, pero no por un margen tan amplio, por lo menos si quería ser competitivo, ¿no? Por lo menos si quería ser presidente. Y eso es también lo que tiene que hacer Castillo, pero de nuevo, para hacerlo va a tener que, digamos, poner algunos elementos que en este momento no los está poniendo a disposición de la ciudadanía. ¿Le parece a usted que las declaraciones que recababa ayer Jorge Malbor, donde se hablaba de que el equipo técnico es parte del pasado y la aparente, bueno, la no definición de participar en los debates que se están o que busca organizar el Jurado Nacional de Elecciones, responden a un exceso de confianza, a que finalmente las encuestas siguen dándole una posición predominante respecto a la contendora Fujimori? No, o sea, me dejaría perplejo esa interpretación, porque lo que las encuestas hablan es que el margen se está reduciendo cada vez más. Pero sigue respondiendo así, no define más bien. Eso podríamos explicarlo en una encuesta donde el margen es 20 puntos, como lo da IEP hace casi 3 semanas, ¿no? Sí. Pero en esta encuesta ya no. Entonces, si Castillo cree que simplemente ignorando eso va a poder crecer, se está equivocando. Repito, todavía tiene chances. Es más, tiene chances de remontar mucho del voto que ha perdido, porque hay que decir que él ha perdido mucho voto. Sí. Y que también puede conquistar mucho de ese antivoto fujimorista. La pregunta es si él mismo está convencido de eso y si tiene la estrategia para hacerlo, cosa que en este momento a mí me parece que está un poco extraviado en su estrategia política, porque mucho de ese antifujimorismo, por lo menos lo que reclamaría es un poco de seriedad en ese rush final de la campaña, y eso es algo que no estamos viendo. De acuerdo, no, y además la participación de los que podrían ser como voceros, ¿no? A los que se les ha dicho más bien el único que es un vocero oficial es el señor Castillo, pero seguimos escuchando, por ejemplo, al señor Cerrón. Entonces no se entiende muy bien la organización al interior de este partido político, que puede ser puede ser el que llega al poder, mejor dicho. Sí, y lo paradójico es que Keiko no está haciendo, pues, no es que esté haciendo una gigantesca, muy buena campaña. El primer tramo de la campaña de Keiko, esta segunda vuelta, fue bastante malo, ¿no? Entonces uno se pone a pensar qué tan mal está manejando este segundo escenario Castillo, que no está perdiendo contra la Keiko más popular, porque la Keiko más popular definitivamente en el 2011 fue mucho más popular y en el 2016 fue muchísimo más popular. Ahora arrastra una mochila gigante. Si ante este escenario Castillo no puede remontar, cuesta creer en qué escenario podría hacerlo, ¿no? A mí lo que me queda claro es que el spotlight en este momento está puesto en Castillo, pero hay que esperar lo que vaya a suceder con el imaginario colectivo cuando Keiko Fujimori pase adelante en la encuesta, si es que pasa. Allí creo que todavía es una incógnita cómo va a reaccionar la opinión pública, ¿no? Este momento, como yo digo, el antifujimorismo todavía está un poco contenido, en algunos casos se está manifestando, pero todavía no.
Esa es la duda que todavía me queda en este proceso electoral. Bien, bueno, entonces vamos a ver si finalmente el sábado la señora Fujimori está fuera del penal solita, si le acompaña el señor Castillo, pero sobre todo y lo más importante, si definen la participación a los debates en un ambiente bastante neutral organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor Banda, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, cuídense. Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se afinan las